En la frontera entre la vida y la muerte, hay quienes han vislumbrado un misterio que desafía toda comprensión. Personas de distintos lugares, culturas y creencias han narrado encuentros con una luz indescriptible, con seres de amor incondicional, con paisajes que parecen sacados de otra dimensión. Estas experiencias cercanas a la muerte han intrigado a la humanidad durante siglos, y aunque la ciencia ha intentado explicarlas desde una perspectiva biológica, muchos creen que son una revelación de lo que se encuentra más allá de la existencia terrenal. Quienes han regresado de ese umbral hablan de una sensación de paz absoluta, de una expansión de la conciencia donde el tiempo y el espacio dejan de existir. Algunos describen la experiencia como un viaje a través de un túnel de luz, donde se sienten atraídos por una energía que emana a amor puro. Otros afirman haber visto a seres de luz, familiares fallecidos o incluso figuras espirituales que les transmiten un mensaje antes de regresar a su cuerpo físico. Pero, ¿qué es exactamente lo que experimentan estas personas? ¿Se trata de un proceso químico del cerebro o es la apertura de un portal hacia otra realidad? Las tradiciones espirituales han hablado de estos encuentros con lo divino mucho antes de que la ciencia comenzara a estudiarlos. En los textos antiguos de diversas culturas, encontramos relatos de sabios y místicos que han cruzado temporalmente el velo de la muerte y han regresado con conocimientos transformadores. En el hinduismo, se habla del Bardo Todol, el llamado libro tibetano de los muertos, donde se describen los distintos estados que atraviesa el alma después de la muerte. En la tradición egipcia, los sacerdotes relataban viajes a otras dimensiones, guiados por deidades que revelaban los secretos de la existencia. En muchas culturas indígenas, los chamanes han entrado en estados de conciencia alterados que les han permitido experimentar realidades más allá del mundo material. Pero lo más impactante es la similitud de los testimonios en distintas partes del mundo. Personas que jamás se han conocido describen experiencias casi idénticas: la sensación de separación del cuerpo, la revisión de la vida en un instante, la sensación de unidad con todo el universo. Estas narraciones han llevado a muchos a preguntarse si, en efecto, existe un plano más allá de la vida física, una dimensión espiritual a la que todos regresamos al final del camino. Lo que hace que estas experiencias sean aún más fascinantes es su impacto en quienes las viven. Muchos que han atravesado una experiencia cercana a la muerte aseguran que ya no temen morir, porque han sentido que la existencia continúa más allá del cuerpo. Otros han cambiado completamente su visión de la vida, comprendiendo que el propósito de estar aquí no es la acumulación de bienes materiales, sino el crecimiento del alma. Hay quienes han desarrollado habilidades intuitivas después de su experiencia, como si al haber tocado lo divino su conciencia hubiera sido transformada para siempre. Si estas experiencias son una manifestación de algo real, entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué es lo que realmente nos espera al otro lado? ¿Es la muerte un final o simplemente una transición a un estado de existencia más elevado? Para quienes han tenido estos encuentros, la respuesta parece clara: la muerte no es una desaparición, sino un regreso a un hogar que siempre ha estado allí, más allá del velo de lo que llamamos realidad. Pero, ¿cómo podemos interpretar estos relatos? ¿Son una prueba de que la conciencia sobrevive a la muerte, o son simplemente visiones generadas por la mente en un estado extremo? Tal vez la clave para entenderlas no se encuentra en la razón, sino en la capacidad de abrirnos a la posibilidad de que la vida es mucho más vasta de lo que creemos. Para quienes han estado al borde de la muerte y han regresado, hay un elemento recurrente en sus relatos: una luz radiante, indescriptible, que parece envolverlos con una sensación de amor y paz inigualables. A lo largo de los siglos, esta visión ha sido interpretada de distintas maneras. Algunos la ven como el umbral de otra existencia, el portal hacia una nueva dimensión del ser. Otros la asocian con un estado de conciencia expandido, donde la mente se funde con la totalidad del universo. Pero, ¿qué es realmente esa luz? ¿Es un fenómeno biológico o una manifestación de lo divino? Las personas que han atravesado experiencias cercanas a la muerte describen el tránsito hacia esa luz como un viaje en el que dejan atrás el mundo físico y se sumergen en una realidad completamente diferente.
Muchos relatan haber sentido que sus cuerpos se volvían livianos, como si flotaran por encima de la escena de su muerte. A partir de ese momento, algo los impulsa hacia adelante, guiándolos a través de un túnel de energía luminosa. En ese espacio, el tiempo parece disolverse y la sensación de individualidad desaparece. No hay miedo, solo un sentimiento de familiaridad, como si la luz fuera un hogar al que siempre pertenecieron, aunque no lo recordaran. Lo que hace aún más intrigantes estas experiencias es la coherencia de los relatos en distintas culturas y épocas. En textos espirituales antiguos se menciona este mismo proceso. En el misticismo cristiano, se habla de la luz como la presencia divina que recibe a las almas después de la muerte. En la tradición budista, se describe el claro resplandor que el alma experimenta en el momento de la transición. En las creencias de los pueblos indígenas, el camino hacia la luz es visto como el regreso al mundo de los ancestros, donde el espíritu se libera de las ataduras del cuerpo terrenal. Para algunos, la luz no solo es una presencia envolvente, sino una inteligencia consciente que comunica un mensaje. Quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte afirman haber sentido que la luz les hablaba, no con palabras, sino con una comprensión profunda que trascendía el lenguaje. En ese estado, todo lo vivido en la tierra parece cobrar sentido. No hay juicios ni castigos, solo una claridad absoluta sobre cada acción, cada emoción, cada elección. Se habla de una revisión de vida, en la que la persona experimenta sus propios actos desde la perspectiva de quienes los vivieron. No como un castigo, sino como una lección que permite comprender el impacto de cada pensamiento y acción. Pero si esta luz representa el acceso a otra realidad, ¿qué ocurre cuando alguien la cruza por completo? Algunas personas que han ido más allá de la luz describen haber ingresado en un espacio que trasciende toda forma y estructura. No es un lugar en el sentido convencional, sino una existencia pura donde el amor es la fuerza dominante. Algunos hablan de un campo de conciencia infinita, una fuente de sabiduría donde todas las respuestas parecen estar disponibles. Otros mencionan la presencia de seres espirituales, guías o entidades que transmiten paz y conocimiento. Para quienes han llegado a este punto, el deseo de regresar al cuerpo terrenal suele desvanecerse. Se sienten en casa, completos, libres de las limitaciones del mundo material. Sin embargo, no todos cruzan ese umbral. Muchas de estas experiencias terminan con la sensación de ser devueltos repentinamente a su cuerpo, como si su regreso estuviera predeterminado. En algunos casos, la persona siente que recibe un mensaje: aún no es tu momento, tienes algo más que hacer, debes regresar. Y en un instante, la luz desaparece, y la conciencia vuelve a la densidad del cuerpo físico, a la vida que antes conocían, aunque ya nada vuelve a ser igual. La pregunta que surge es inevitable: ¿qué es realmente la luz? ¿Es una manifestación del cerebro en un estado extremo o es la puerta de entrada a otra dimensión del ser? Para quienes la han visto, la respuesta no deja lugar a dudas. Dicen que la luz no es una alucinación, sino una presencia viva, un conocimiento puro que trasciende toda lógica humana. ¿Podría ser el umbral de la existencia, el punto donde la conciencia se libera de la materia? O quizás es algo aún más profundo, una verdad que no puede describirse con palabras, solo experimentarse cuando llegue el momento de cruzar el último umbral. Entre los relatos de quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, uno de los aspectos más intrigantes es el encuentro con seres que parecen emanar una luz propia. Una energía de amor y sabiduría que trasciende cualquier comprensión humana. Estas presencias no solo acompañan a quienes cruzan el umbral, sino que en muchos casos les transmiten mensajes profundos, conocimientos que transforman su manera de ver la vida y la muerte. Pero, ¿quiénes son realmente estos seres? Son guías espirituales, manifestaciones divinas, proyecciones del subconsciente o entidades que existen en un plano más allá de nuestra realidad. Las descripciones de estos encuentros varían, pero tienen elementos en común. Muchas personas relatan que, al avanzar hacia la luz, se encuentran rodeadas por presencias amorosas, figuras luminosas que irradian una paz indescriptible.
No tienen un aspecto físico definido, pero su sola presencia transmite un sentimiento de hogar, de pertenencia, de reconocimiento absoluto. Algunos los describen como ángeles o seres celestiales, otros, como espíritus de familiares que han partido antes que ellos. Lo más impactante es que estas entidades parecen conocer profundamente a la persona, como si siempre hubieran estado a su lado, observando su camino desde una perspectiva más elevada. Lo que estas presencias comunican varía en cada caso, pero hay temas recurrentes en sus mensajes. Muchos afirman haber recibido revelaciones sobre el propósito de su existencia, sobre las lecciones que vinieron a aprender en esta vida. Otros han experimentado una expansión de conciencia en la que comprenden la interconexión de todo lo que existe, sintiendo que cada ser humano es parte de un todo más grande. Una conciencia universal de la que nunca hemos estado separados. Para algunos, estos seres transmiten información sobre el futuro, indicándoles cambios que deben hacer en su vida o advirtiéndoles sobre situaciones que aún no han ocurrido. Pero lo más sorprendente es que, en algunos casos, las personas que han vivido estas experiencias regresan con conocimientos que no poseían antes. Hay quienes, tras una experiencia cercana a la muerte, han desarrollado habilidades intuitivas, han recordado idiomas que nunca estudiaron o han adquirido una comprensión profunda de temas espirituales que antes les eran ajenos. Como si al cruzar momentáneamente el umbral, hubieran absorbido parte de la sabiduría de esos seres de luz. En distintas tradiciones espirituales encontramos referencias a encuentros con entidades que guían a las almas en su transición. En el budismo tibetano, se habla de los bodhisattvas, seres iluminados que ayudan a las almas a encontrar su camino después de la muerte. En la tradición cristiana, los ángeles han sido considerados guardianes que acompañan a las almas en su regreso a la fuente. En muchas culturas indígenas, se cree que los ancestros permanecen en el plano espiritual para guiar a los vivos en momentos de transformación. Pero si estos seres realmente existen, surge una pregunta inevitable: ¿por qué algunas personas los ven y otras no? Hay quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte en las que no han percibido ninguna presencia, solo una sensación de vacío o una paz silenciosa. ¿Será que estos encuentros dependen del nivel de conciencia de cada individuo? ¿O tal vez estas entidades solo se manifiestan cuando hay un mensaje que debe ser transmitido? Otra pregunta que se plantea es si estos seres solo aparecen en el momento de la muerte o si están con nosotros en todo momento, aunque no podamos percibirlos. Muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte aseguran que, al regresar a la vida, sintieron la presencia de estos guías con más claridad, como si su conexión con ellos nunca se hubiera roto del todo. Algunos comienzan a recibir señales, sincronicidades o sueños en los que estos seres continúan comunicándose con ellos. Si estos encuentros son reales, entonces la vida misma podría ser muy distinta de lo que imaginamos. Tal vez nunca hemos estado solos, tal vez hay presencias que nos acompañan desde antes de nacer y que seguirán con nosotros incluso después de cruzar el umbral. Pero, si esto es cierto, la pregunta es inevitable: ¿estamos abiertos a percibirlas, o seguimos atrapados en la ilusión de la separación? Tal vez la clave para entender estos encuentros no sea esperar a estar al borde de la muerte, sino aprender a abrir nuestra conciencia en el presente, para sentir lo que siempre ha estado allí, guiándonos en cada paso del camino. Uno de los aspectos más sorprendentes de las experiencias cercanas a la muerte es la llamada revisión de vida. Un fenómeno en el que la persona experimenta todos los eventos de su existencia desde una perspectiva completamente nueva. Durante este proceso, los recuerdos y momentos clave de la vida parecen desplegarse ante el observador, no solo en un formato visual, sino como una experiencia completa: las emociones, las sensaciones, los pensamientos. Las decisiones y hasta las consecuencias de nuestras acciones se hacen presentes, como si los viviéramos una vez más. Pero lo más impactante es que en esta revisión no solo observamos nuestras acciones, sino también cómo éstas afectaron a los demás, como si pudiéramos sentir directamente sus emociones y vivir sus reacciones. Este fenómeno ha sido reportado por muchas personas que han estado al borde de la muerte, y la mayoría lo describe como un proceso profundamente revelador.
la revisión de vida no es un juicio en el sentido tradicional. No es una condena ni una aprobación por un ser supremo que evalúa nuestras acciones. En cambio, es una oportunidad para ver nuestra vida desde la perspectiva del alma, sin las limitaciones del ego. La sensación de culpa o vergüenza desaparece, y lo que queda es una comprensión profunda de las interconexiones entre todos los seres. Quienes han vivido esta experiencia afirman que, al ver sus actos, no solo entendieron el impacto que tuvieron en los demás, sino que también pudieron ver cómo sus propias creencias y emociones influyeron en la dirección de sus vidas. Muchos de los que han atravesado esta revisión afirman que lo más revelador fue ver cómo sus decisiones, incluso las más pequeñas, crearon una cadena de efectos que afectaron a los demás de maneras que nunca imaginaron. El proceso no se trata de evaluar si hemos sido buenos o malos, sino de ver cómo nuestra energía, nuestras palabras y nuestras acciones contribuyen a la red de experiencias humanas que todos compartimos. En esta revisión, no solo se observa lo que se hizo, sino cómo se hizo, si nuestras acciones estuvieron alineadas con el amor, la compasión, la empatía o el ego, el miedo o la ira. Esta perspectiva permite una comprensión total, en la que no hay lugar para la autocrítica destructiva, solo para el aprendizaje y la transformación. En algunas tradiciones espirituales, la revisión de vida se presenta como una herramienta de crecimiento y evolución del alma. En el cristianismo, se habla del juicio final, donde cada alma tendrá que rendir cuentas de sus acciones. Sin embargo, este juicio no se ve como una condena, sino como una oportunidad para revisar y comprender las lecciones aprendidas en la vida. En el budismo, el concepto de karma también está vinculado a la idea de que nuestras acciones no solo afectan a los demás, sino que nos afectan a nosotros mismos, influyendo en las experiencias futuras. A nivel esotérico, algunas enseñanzas aseguran que la revisión de vida es un proceso natural que ocurre después de la muerte, como una forma de aprendizaje en el viaje del alma. Una de las preguntas que surge al considerar la revisión de vida es si este proceso ocurre solo en el momento de la muerte o si, de alguna manera, puede experimentarse en vida. Algunas tradiciones espirituales sugieren que la vida misma es una constante revisión, que a través de la meditación, la introspección o el autoconocimiento, podemos llegar a ver nuestras vidas desde una perspectiva más profunda, entendiendo las lecciones que estamos llamados a aprender. En este sentido, la revisión de vida podría no ser algo reservado para el momento de la muerte, sino una práctica que nos ayuda a vivir con mayor conciencia, tomando decisiones más alineadas con nuestro propósito y el bienestar de los demás. La revisión de vida también puede ser vista como una oportunidad para sanar el pasado. En muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte, las personas afirman haber sentido una profunda liberación al comprender sus errores y cómo estos afectaron a otras personas. Esta comprensión no genera remordimiento, sino paz, pues se trata de un proceso de aceptación y perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Al regresar a la vida, muchos reportan haber cambiado la manera en que ven sus relaciones, el trabajo, el amor y la vida misma. Las cargas emocionales que antes parecían insuperables se aligeran, y las perspectivas se amplían, permitiendo que la persona viva con una mayor sensación de gratitud y propósito. Si la revisión de vida es un proceso que todos experimentaremos al final de nuestra existencia, entonces la pregunta se plantea con mayor urgencia: ¿estamos viviendo de manera consciente, alineados con lo que realmente importa? ¿Estamos tomando decisiones que contribuyan a nuestra evolución y la de los demás, o simplemente estamos reaccionando ante la vida sin reflexión profunda? Tal vez la verdadera lección que nos ofrecen estas experiencias cercanas a la muerte es que no debemos esperar a cruzar el umbral para hacer nuestra propia revisión de vida, sino que podemos hacerlo ahora, en cada momento, eligiendo vivir con más conciencia, amor y comprensión. Para quienes han estado al borde de la muerte y han regresado, la vida nunca vuelve a ser la misma. El proceso de cruzar el umbral, de experimentar la luz, de recibir mensajes y revisar la propia existencia desde una perspectiva superior deja una huella imborrable en la conciencia. Pero lo que muchos describen como el momento más impactante de toda la experiencia no es el viaje en sí,
sino el regreso. La transición de un estado de paz absoluta, amor incondicional y conexión con la totalidad del universo, de vuelta a la densidad del cuerpo físico, es descrita por muchos como un choque profundo. Una sacudida que los obliga a reintegrarse en una realidad que ahora se siente extraña, limitada, diferente. En algunos relatos, el regreso ocurre de manera abrupta. Las personas sienten como si fueran succionadas de la luz y devueltas de golpe a su cuerpo, despertando con una sensación de asombro, confusión o incluso resistencia. Algunos aseguran haber intentado permanecer en el otro lado, sintiendo que su verdadero hogar estaba allí, en la expansión infinita de la conciencia. Pero en casi todos los casos, hay un factor en común: el regreso no es accidental. Es como si la decisión ya estuviera tomada, como si existiera un propósito que aún debe cumplirse en este plano. Al despertar, muchos describen un profundo cambio en la manera en que perciben la vida. Algo que antes parecía importante, como las preocupaciones materiales, los conflictos personales o las inseguridades del ego, pierde relevancia. En su lugar, emerge una claridad nueva, una comprensión de que la existencia no es un accidente, sino una experiencia cuidadosamente diseñada para el aprendizaje del alma. Algunos regresan con la sensación de haber recibido un propósito específico, una misión que deben llevar a cabo. Otros simplemente sienten que su forma de relacionarse con el mundo ha cambiado para siempre. Pero este proceso no siempre es fácil. Para algunos, el regreso al cuerpo se siente como una limitación. Después de haber experimentado una realidad sin fronteras, donde la mente y el espíritu estaban libres, volver a las restricciones del tiempo, el espacio y la percepción humana puede generar una sensación de aislamiento. Muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte afirman que les tomó años adaptarse nuevamente a la vida cotidiana, porque algo dentro de ellas había cambiado de manera irreversible. Algunos desarrollan una nueva sensibilidad hacia la energía, experimentando una mayor intuición o una conexión más profunda con lo espiritual. Otros comienzan a percibir el mundo con una claridad nueva, como si su conciencia se hubiera expandido de forma permanente. En muchos casos, las experiencias cercanas a la muerte despiertan en las personas una sensación de unidad con todo lo que existe. La idea de que cada ser humano es una entidad separada se disuelve, y en su lugar, aparece la certeza de que todos estamos interconectados, formando parte de un mismo campo de conciencia. Desde una perspectiva esotérica, este regreso al cuerpo puede verse como una segunda oportunidad, un renacimiento. En algunas tradiciones espirituales, se dice que quienes han pasado por estas experiencias han atravesado un proceso de iniciación, donde han vislumbrado la realidad más allá del velo y han regresado con un nuevo nivel de comprensión. En algunos relatos antiguos, se habla de los viajeros del umbral, almas que han cruzado temporalmente a otra dimensión y han traído consigo fragmentos de conocimiento para compartir con los demás. Pero no todos los que han vivido estas experiencias encuentran fácil la transición de regreso. Hay quienes sienten que han cambiado tanto que tienen dificultades para relacionarse con su entorno. Algunos experimentan lo que se conoce como la soledad del retorno, una sensación de desconexión con el mundo material después de haber tocado lo divino. En muchos casos, la manera en que la sociedad percibe la muerte y la espiritualidad hace que estas experiencias sean difíciles de compartir. Quienes intentan explicar lo que han vivido suelen encontrar escepticismo o incomprensión, lo que los lleva a guardar su historia en silencio. Sin embargo, hay algo que casi todos los que han pasado por una experiencia cercana a la muerte comparten: la certeza de que la muerte no es el final. El miedo a morir desaparece, porque han sentido en carne propia que la existencia continúa más allá de lo físico. Muchos describen un cambio radical en la manera en que enfrentan la vida, dejando de lado el miedo y viviendo con mayor gratitud, amor y presencia. Si el regreso a la vida después de una experiencia cercana a la muerte es una oportunidad para transformar nuestra percepción, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Es necesario llegar al borde de la muerte para comprender la esencia de la vida? ¿O podemos abrir nuestra conciencia aquí y ahora, sin esperar a cruzar el umbral?
Tal vez la lección más grande de estos relatos no es lo que ocurre después de la muerte, sino cómo nos invitan a vivir con más plenitud, conscientes de que cada instante es sagrado. Cada experiencia es valiosa y cada respiración es un regalo de la existencia misma. Cuando alguien regresa de una experiencia cercana a la muerte, la vida cotidiana ya no se siente igual. Algo en su interior ha cambiado de forma irreversible. No es solo un recuerdo de lo que vivieron al otro lado, sino una transformación profunda en la forma en que perciben la realidad, las relaciones humanas y su propio propósito en este mundo. Para muchos, esta experiencia es el punto de inflexión que los lleva a replantearse todo, sus prioridades, su manera de vivir, sus miedos y sus creencias sobre la existencia. Pero, ¿qué tipo de cambios ocurren después de un encuentro con lo divino? Uno de los cambios más evidentes es la pérdida del miedo a la muerte. Quienes han cruzado temporalmente el umbral y han regresado describen la muerte no como un final, sino como un regreso a un estado natural del ser, un retorno a una existencia más expansiva y luminosa. Ya no la ven como algo que debe evitarse o temerse, sino como una transición inevitable que, cuando llegue su momento, será solo un paso más en el viaje del alma. Esta certeza transforma la forma en que estas personas enfrentan la vida, pues al eliminar el miedo a la muerte, también desaparecen muchos de los temores que antes limitaban su existencia. Otro cambio importante es la manera en que perciben el tiempo y la importancia de cada momento. Después de una experiencia cercana a la muerte, muchas personas aseguran que comprenden el verdadero valor del presente. Se dan cuenta de que la vida es un regalo y que desperdiciarla en preocupaciones triviales o en conflictos sin sentido es perder una oportunidad preciosa. Aprenden a vivir con mayor gratitud, a apreciar los pequeños detalles y a dar importancia a lo que realmente tiene significado, las conexiones humanas, el amor, la compasión y el crecimiento personal. Las relaciones también cambian. Muchas personas que han tenido estas experiencias afirman que su sensibilidad hacia los demás aumenta de manera notable. Comienzan a percibir las emociones de quienes los rodean con más claridad, desarrollando una empatía profunda que los lleva a valorar más el amor, la armonía y la paz en sus interacciones. En algunos casos, este cambio es tan radical que las personas dejan atrás relaciones tóxicas o dinámicas basadas en el miedo o el ego. Ya no sienten la necesidad de competir o demostrar nada a nadie. En su lugar, buscan vivir en un estado de autenticidad, priorizando la conexión genuina con quienes los rodean. Otro cambio frecuente es la aparición de una fuerte inclinación hacia la espiritualidad. No se trata necesariamente de religión, sino de un despertar a una realidad más allá de lo material. Muchas personas desarrollan una conexión más profunda con su intuición, con su propósito y con la energía del universo. Algunos comienzan a experimentar sincronicidades con más frecuencia, como si el universo les enviara señales constantemente. Otros descubren habilidades que antes no tenían, como una mayor sensibilidad energética, la capacidad de percibir la presencia de seres espirituales o incluso experiencias de telepatía o precognición. Pero no todos los cambios son fáciles. Para muchas personas, regresar de una experiencia cercana a la muerte implica un periodo de ajuste complicado. Pueden sentirse desconectadas de la vida terrenal, como si ya no encajaran en el mundo de la misma manera que antes. A veces, encuentran difícil hablar de lo que vivieron, porque temen ser incomprendidas o ridiculizadas. Esta sensación de aislamiento puede llevar a un periodo de introspección profunda, donde buscan entender su nueva perspectiva de la vida y cómo integrarla en su día a día. Desde una perspectiva esotérica, este tipo de transformación se conoce como una iniciación espiritual. En muchas tradiciones antiguas, los iniciados pasaban por experiencias de muerte simbólica, en las que eran despojados de su identidad anterior para renacer con un nuevo nivel de conciencia. En algunos sistemas de enseñanza mística, se dice que aquellos que han tenido una experiencia cercana a la muerte han sido tocados por la luz, lo que significa que han recibido un conocimiento directo que los separa de su antigua manera de vivir. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué algunos regresan con esta transformación y otros no?
hay quienes han estado al borde de la muerte y no experimentaron nada especial. ¿Será que solo aquellos que están listos para despertar a una nueva realidad pueden percibir estos encuentros con lo divino? O quizás, la experiencia está disponible para todos, pero solo aquellos que están dispuestos a aceptarla permiten que los cambios se arraiguen en su ser. Si una experiencia cercana a la muerte puede cambiar a alguien de manera tan profunda, entonces tal vez la clave no sea esperar a cruzar ese umbral para despertar. Tal vez podemos aprender de quienes han vuelto con una nueva perspectiva y empezar a vivir con esa misma conciencia aquí y ahora. Porque al final, la transformación espiritual no depende de lo que ocurre después de la muerte, sino de lo que elegimos hacer con cada momento de nuestra existencia. Para muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, el viaje no termina con su regreso al cuerpo. Al contrario, es solo el comienzo de una serie de eventos inexplicables que parecen indicar que han quedado con una conexión más profunda con el otro lado. Sincronicidades, sueños vívidos, visiones y encuentros con presencias que antes no podían percibir comienzan a manifestarse en sus vidas. Es como si al haber cruzado el umbral entre la vida y la muerte, su conciencia se hubiera expandido, permitiéndoles experimentar la realidad de una manera que antes parecía imposible. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Las experiencias cercanas a la muerte abren puertas a otras dimensiones o es simplemente una transformación interna que nos hace más receptivos a lo que siempre ha estado allí? Uno de los fenómenos más reportados por quienes han regresado de una experiencia cercana a la muerte es el aumento en la frecuencia de las sincronicidades. Coincidencias que parecen imposibles de explicar, mensajes que llegan en el momento justo, encuentros con personas que tienen la clave para resolver dudas profundas. Es como si el universo comenzara a comunicarse con ellos de manera más clara, como si algo se hubiera activado en su percepción que les permite notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Otro fenómeno recurrente es la sensación de que alguien, o algo, sigue guiándolos. Muchos afirman sentir la presencia de los seres de luz con los que tuvieron contacto durante su experiencia. Algunos los describen como guías espirituales, otros como ángeles o incluso como la energía de sus seres queridos fallecidos. Esta presencia no se percibe de manera física, sino como una intuición profunda, una certeza interna de que no están solos. En algunos casos, estas presencias se manifiestan a través de sueños con mensajes claros, a través de pensamientos que llegan sin razón aparente o incluso a través de eventos que parecen diseñados para llevarlos por un camino específico. Para otros, el regreso a la vida trae consigo habilidades que antes no poseían. Algunos descubren que pueden percibir la energía de los lugares y de las personas con una claridad que antes no tenían. Otros desarrollan una capacidad intuitiva mucho más fuerte, pudiendo anticipar eventos antes de que ocurran o sintiendo emociones y pensamientos de los demás como si fueran propios. En ciertos casos, hay personas que han comenzado a experimentar visiones de realidades más sutiles, percibiendo figuras, luces o sonidos que parecen venir de otro plano. Este tipo de transformación ha sido descrito en múltiples tradiciones espirituales. En algunas corrientes místicas, se dice que cuando alguien ha estado en contacto con una dimensión más elevada, su vibración cambia, permitiéndole captar aspectos de la realidad que antes estaban fuera de su alcance. En el chamanismo, se habla de los viajeros del umbral, aquellos que han cruzado momentáneamente la frontera entre este mundo y el otro y han regresado con un don para conectar con lo invisible. En el hermetismo, se dice que quien ha trascendido la ilusión de la muerte adquiere una visión más amplia de la existencia y una mayor sensibilidad hacia las energías sutiles. Pero si estas experiencias son reales, surge una pregunta inevitable: ¿es posible que todos tengamos acceso a estas dimensiones sin necesidad de vivir una experiencia cercana a la muerte? Algunas enseñanzas espirituales sugieren que sí. Se dice que la intuición, los sueños lúcidos, la meditación profunda y los estados alterados de conciencia pueden permitirnos percibir realidades más allá de la física. Sin embargo, la diferencia entre quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte y quienes no, es que los primeros han sido forzados a cruzar ese umbral sin elección.
Han visto lo que hay más allá y han regresado con la certeza de que la vida es solo una parte de algo mucho más vasto. Si las experiencias cercanas a la muerte realmente abren puertas a otras realidades, entonces tal vez la clave no está solo en tratar de entenderlas racionalmente, sino en aprender de quienes las han vivido. ¿Qué nos dicen estas personas sobre la naturaleza del universo? ¿Cómo han cambiado sus vidas después de haber sentido que la existencia es más grande de lo que imaginaban? Tal vez el mayor mensaje que nos dejan no es que debemos esperar a estar al borde de la muerte para descubrir lo que hay más allá, sino que ya en este momento tenemos la capacidad de abrir nuestra percepción, de conectarnos con lo sutil, de comprender que nunca hemos estado separados del todo, sino que simplemente hemos olvidado cómo percibirlo. Después de explorar los relatos de quienes han cruzado el umbral de la muerte y han regresado, una pregunta sigue resonando: ¿qué nos espera realmente cuando nuestro tiempo en esta existencia llegue a su fin? Si algo nos han enseñado las experiencias cercanas a la muerte es que la vida no es un accidente y que, lejos de ser el final absoluto, la muerte parece ser una transición hacia una realidad más amplia. Un despertar a un nivel de conciencia que trasciende lo que podemos comprender con la mente humana. Pero, ¿qué significa esto para quienes aún estamos en este plano? ¿Cómo podemos integrar esta perspectiva en nuestra vida cotidiana? Quienes han experimentado la muerte y han vuelto aseguran que lo que nos espera al otro lado no puede describirse con palabras. Hablan de una luz indescriptible, de una paz infinita, de un amor incondicional que lo envuelve todo. Muchos sienten que han regresado con una verdad que va más allá de cualquier creencia religiosa o filosófica, la certeza de que la vida no se extingue con la muerte, sino que continúa en una forma que nuestra percepción limitada no puede captar por completo. Para algunos, esta comprensión trae una sensación de alivio y tranquilidad; para otros, despierta más preguntas que respuestas. Si la muerte no es un final, sino una transformación, entonces la vida misma adquiere un significado diferente. No estamos aquí por casualidad. Cada experiencia, cada relación, cada desafío parece formar parte de un proceso más grande, un viaje de aprendizaje donde la conciencia se expande a través de cada vivencia. Esta idea ha sido reflejada en muchas tradiciones espirituales a lo largo del tiempo. En el hinduismo, se habla de la reencarnación como un ciclo de evolución del alma, donde cada vida es una oportunidad para el crecimiento y la iluminación. En el hermetismo, se enseña que la conciencia no muere, sino que se transforma y asciende a niveles de existencia más sutiles. En el chamanismo, se dice que la muerte es simplemente el regreso a la fuente, un tránsito natural hacia otra forma de ser. Pero si esto es cierto, surge una pregunta inevitable. Si la muerte no es el final, sino un retorno, entonces, ¿por qué la olvidamos? ¿Por qué vivimos en una constante negación de la muerte, temiéndola como si fuera el peor de los destinos? Tal vez el mayor misterio no sea lo que ocurre después de la muerte, sino por qué nuestra mente ha sido diseñada para experimentar la vida como si fuera lo único que existe. Algunas enseñanzas esotéricas sugieren que esta ilusión es parte del aprendizaje, que el olvido es necesario para que la experiencia de la vida tenga significado. Solo al creer que la muerte es un final, nos atrevemos a vivir con intensidad, a valorar el presente, a descubrir lo que realmente importa. Para quienes han regresado de una experiencia cercana a la muerte, la perspectiva cambia por completo. El miedo a la muerte desaparece y, con ello, muchas de las preocupaciones que antes parecían insuperables dejan de tener sentido. Lo que antes se percibía como una lucha constante ahora se ve como una oportunidad para experimentar, para crecer, para amar sin miedo. La vida ya no es solo una serie de eventos sin propósito, sino una oportunidad sagrada de exploración y transformación. Pero no es necesario llegar al borde de la muerte para comenzar a vivir con esta conciencia. Las historias de quienes han estado en el umbral nos ofrecen una valiosa enseñanza. Podemos empezar a ver la vida con nuevos ojos ahora mismo. Podemos dejar de temer lo inevitable y empezar a honrar cada día como un regalo. Podemos soltar las cargas innecesarias, las preocupaciones superficiales y el apego a lo que no es esencial. Podemos, en definitiva,
vivir con la certeza de que la existencia no termina aquí, sino que se expande en formas que aún no podemos comprender. Si todo lo que han descrito quienes han cruzado el umbral es cierto, entonces la pregunta más importante no es qué hay después de la muerte, sino cómo elegimos vivir mientras estamos aquí. Tal vez la clave no está en esperar respuestas definitivas, sino en aprender a confiar en que hay un orden más grande, un propósito oculto en cada experiencia. Y si la vida es solo un capítulo en la eternidad del alma, entonces la mejor manera de prepararse para lo que viene después no es temiendo la muerte, sino abrazando la vida en su totalidad, con gratitud, con conciencia y con la certeza de que, cuando llegue el momento de cruzar el umbral, seremos recibidos con la misma luz que muchos ya han visto y descrito. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los videos que aparecerán a continuación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, para que sigamos elevándonos juntos en este despertar espiritual.